Bueno, entonces, como les había mencionado, entonces vamos a desarrollar o vamos a mirar cuál sería una metodología para el desarrollo de un inversor o un conversor de C a C, en este caso monofásico. ¿Listo? Como tal, el día de hoy no vamos a mirar las diferentes modulaciones existentes, sino que vamos a hacer simplemente ejercicios, más que todo como de empezar a realizar cálculos y definir algunos criterios. Listo, entonces, veamos. Se nos pide diseñar, que es un ejercicio, diseñar un inversor cuya salida sea 120 voltios BRMS, ¿listo? Y supongamos que tenga una potencia, este es el VO, el voltaje de salida, y que tenga una potencia de 1 kilovatio. ¿Listo? Entonces estos son los criterios. Antes de ello nosotros debemos ya tener en cuenta algunas de las topologías existentes. Estoy hablando de puente completo, medio puente, ¿listo? En este caso voy a hacerlo por un puente completo, ¿listo? Entonces, esto sería así. Tenemos una fuente, es una fuente DC, ¿listo? Aún no sé el valor, simplemente es una fuente BDC, ¿listo? Esta fuente BDC, como lo he mencionado, entonces lo voy a hacer puente completo, es decir, voy a utilizar 4 transistores. Más adelante vamos a hacer ya un ejercicio con un medio puente para que veamos cuál es la diferencia uno del otro. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el medio puente. Lo mejor en diseño de inversores, pues siempre va a ser colocar al sistema un filtro. Este filtro con el objetivo de eliminar algunos armónicos y hacer que la señal sea lo mayor sinusoidal posible. ¿Listo? Entonces, esto va de aquí. Este es un capacitor. ¿Listo? Y aquí tengo una resistencia, que es una resistencia de carga. En este caso vamos a diseñar, vamos a empezar como es nuestro primer ejercicio, vamos a comenzar a diseñar para el inversor netamente resistivo, para valores de carga netamente resistivo. Listo, entonces tenemos estos dos criterios, 120 voltios BRMS y 1 kilovatio de salida. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Para el diseño yo sugiero que trabajemos de aquí para acá. ¿Listo? Entonces vamos a empezar aquí por esta RL, la voy a llamar RL. Entonces, ¿cómo encontramos el valor RL de carga? Pues eso es fácil. ¿Listo? Entonces por aquí voy a dividir un poco esto. ¿Listo? Entonces yo sé que potencia puede ser V por I. ¿Listo? Entonces tengo la potencia, sí. Tengo el voltaje, sí. Entonces, ¿cuál puede ser otra fórmula? De aquí puedo despejar ¿qué? La corriente. Esto si yo quisiera. Pero entonces otra fórmula es potencia es igual a V cuadrado sobre R. ¿Listo? Esta es otra fórmula. O, o también hay otras maneras. Entonces, miren que aquí puedo relacionar, pues tengo potencia, tengo el voltaje, ¿listo? Y finalmente, pues mi variable de interés, que es la resistencia. Yo también lo puedo hacer de esta manera y luego aplicar ley de Ohm y vamos a ver que es lo mismo. ¿Listo? Entonces aquí, entonces nuestra resistencia va a ser igual pues a B cuadrado sobre la potencia. Listo, entonces esto va a ser igual. ¿Cuál va a ser esto? Siempre trabajemos con el voltaje BRMS. Entonces 120 voltios BRMS dividido acá. Entonces 120 al cuadrado sobre 1 kilovatio. Listo, aquí voy a
voy a colocar acá, entonces 120 al cuadrado dividido 1 por 10 a la 3. Entonces tengo una resistencia de 14.4 ohms. ¿Listo? Y esto es igual a 14.4 ohms. También podemos sacar la corriente a nivel de, por lo menos de interés. ¿Listo? Por el momento. Veamos y que va a dar igual. Entonces, si yo tengo aquí, miren, podemos sacar la corriente. Entonces podemos decir que I es igual a la potencia, que es un kilovatio, ¿listo? Dividido el voltaje, que es 120 volts. Entonces, ¿cuánto va a ser la corriente? ¿Listo? Entonces, potencia, miren, un kilovatio dividido 120. Entonces, 1 por 10 a la 3 dividido 120. Entonces tenemos una corriente de 8.3 amperios. ¿Listo? 8,3 amperios. ¿Listo? Listo. Tengo la corriente. Miren que ese también, por ejemplo, I cuadrado por R. Es la otra fórmula. Entonces, I cuadrado al cuadrado por 14.4. Los 1000 vatios. ¿Listo? Era simplemente a nivel de corroborarlo. Entonces tenemos 8.3 amperios. ¿Listo? Entonces vamos a ir desglosando un poco. Entonces vamos a centrarnos en esta partecita de acá. ¿Listo? Entonces vamos a ir por acá, vamos acá. Esta parte se conoce como el filtro. En este caso es un filtro de segundo orden. Esto voy a cambiar aquí. Entonces, filtro. Entonces, este es LC. Esto es un filtro de segundo orden. Listo, ya tengo aquí el filtrado. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, voy a redibujar esto. Entonces, esto va a ser aquí el inductor. Tengo aquí el capacitor. ¿Sí? Y tengo que aquí va a ser mi RL, que ya sé que esta resistencia tiene un valor de 14.4 ohms. Entonces, aquí tenemos en cuenta una cosa. La idea de un inversor, pues es un conversor de DC a C. Siempre sabemos que aquí me falta un parámetro importante y es la frecuencia de salida. ¿Listo? Entonces no la habíamos estipulado. En nuestro caso usaremos 60 Hz debido a que nos encontramos en Colombia. Entonces 60 Hz es la frecuencia fundamental en nuestro país. Listo, entonces tenemos 60 Hz. Ahora notemos una cosa. Nosotros tenemos un inductor, tenemos un capacitor y tenemos una resistencia. Nosotros sabemos que estos elementos se comportan diferente pues con el paso de corriente alterna. En este caso, nosotros queremos que en este caso sería 60 Hz nuestra frecuencia fundamental. Entonces, por aquí queremos que se vaya una corriente de 8,3 amperios. ¿Listo? 8,3 amperios. ¿Listo? Es decir, que de aquí a aquí, ¿sí?, tenga un voltaje de 120 voltios. Eso es lo que nosotros deseamos. ¿Qué tenemos que aquí comenzar a analizar? Vamos a analizar un comportamiento en corriente alterna. Es decir, ¿qué cosa? Esto voy a llamarlo I sub 0, que es la corriente promedio que tiene que irse acá. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Miren que si yo analizo desde el punto de vista de impedancias, si yo lo miro desde el punto de vista de la impedancia, esto va a tener una impedancia, ¿sí?, y esto va a tener una impedancia. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Pues, ¿qué quiero? Aquí hay que tener en cuenta que
si tengo que analizar esto para ver el términos de eficiencia. ¿Listo? Para ver qué tan eficiente es mi inversor. Miren que yo tengo aquí en este caso dos cargas en paralelo. ¿Listo? Mi carga principal, pues obviamente va a ser esta. Y mi capacitor va a ser como una carga parásita. Este es el que, por decirlo así, me va a estar consumiendo, no va a ser productiva. ¿Listo? Aunque este me va a hacer las veces de filtrado, pero aquí voy a perder, voy a tener una pérdida. ¿Listo? Entonces, para tener menos pérdidas, yo puedo aplicar el siguiente concepto. Es que el XC, que es la impedancia capacitiva, ¿listo? Que la impedancia capacitiva sea mucho mayor que la resistencia de carga, o sea, que la RL. ¿Para qué? Pues un ejemplo, por ejemplo, aquí, si yo tengo, listo, dos en cargas. Si yo acá tengo, por ejemplo, 10 kilo ohms y acá tengo 100 ohmios, pues ¿por dónde se va a ir la mayor cantidad de energía? Pues por la resistencia de menor valor. Esta va a tener un consumo, pero no es mucho. O sea, esto va a tener una pérdida, pero no va a ser considerable. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Para este caso, si yo escojo por lo general que el capacitor sea 10 veces o 20 veces el valor de la resistencia. Entonces, el XC sería igual a 10 veces RL. ¿Esto cuánto nos va a quedar? Esto nos va a quedar en un valor de 144 ohms. ¿Por qué no más valores? Entonces nos va a dar más eficiente, pero pues vamos a tener valores de capacitores tal vez muy pequeños y van a ser difíciles de conseguirlos, o pueden también generar algún otro inconveniente. Bueno, entonces ya tengo esto, este valor, 144 ohmios. ¿Listo? Entonces, recordemos que XC, ¿sí?, es igual a 1 sobre 2pi FC, que es lo que realmente nos interesa. ¿Qué valor de capacitor? Entonces aquí pues simplemente que C es igual a 1 sobre 2pi, listo, F, X, C. Vamos a reemplazar los valores aquí. Esto nos va a quedar 1. Aquí nos va a quedar el 2pi. 2pi. Ahora, esta frecuencia. Ojo, para el capacitor, como estamos contemplando esto, va a ser la frecuencia fundamental, es decir, 60 Hz dividido 144. ¿Listo? Y aquí nosotros tenemos ya como tal nuestro capacitor. Entonces veamos. ¿Listo? 1 sobre 2pi. Entonces la frecuencia 60 Hz, ¿sí?, y 144 ohms. Entonces tenemos un capacitor de 18.42. ¿Listo? 18.42. 18.42. ¿Hay capacitores de 18.42? Pues no hay capacitores de 18.42. Entonces, idealmente sería 18.42 microfaradios. Si nosotros nos vamos a un mundo donde lo que nosotros pues desarrollemos, pues lo pongamos en práctica, pues el valor del capacitor pues más cercano tendría que ser un capacitor de 22 microfaradios.
¿listo? Entonces por aquí lo voy a dejar, que el capacitor más cercano es de 22 microfaradios. ¿Qué voltaje debe tener este capacitor? ¿Listo? Pues debe soportar pues, los 120 voltios. Recordemos que estos son 120 voltios AC, es decir, que la señal es de esta acá. Recordemos que aquí hay un punto máximo, vaya el punto, el 0, aquí hay un BP y aquí hay un menos BP. Listo, recordemos que el capacitor pues debe soportar pues estas amplitudes. Listo, ahí. Bueno, ya hemos encontrado el capacitor. El capacitor ya lo hemos encontrado, entonces vamos a encontrar el valor de L. Hasta el momento es claro. Sí, señor. Listo. ¿Dudas? No. Listo, bueno. Entonces, ¿cómo encontramos esta L? Entonces nosotros ya tenemos, bueno, voy a pasar una nueva página. Listo, voy a pasar una nueva página. Listo, entonces ahora aquí encontramos el capacitor, ¿sí o qué? Listo, entonces aquí cálculo, perdón, porque no me escribe. Entonces cálculo inductor. Listo, este es el cálculo del inductor. Bueno, tenemos el cálculo del inductor. Entonces recordemos, tenemos esta parte de acá. Listo, tenemos el capacitor y tenemos acá pues la resistencia de carga. Listo, entonces ya tenemos que esto es 14.4, este es de 22, encontremos entonces este es de 22, voy a hacer un poquito esto más para acá, voy a hacerlo con el valor real, ¿no? 22 microfaradios, o bueno, hagámoslo con el valor calculado, para que todo sea 18.42 microfaradios, 0.42 microfaradios. Esto tenemos la resistencia de carga de 14.4. Listo. Como te decía, aquí es importante saber qué función tiene esto. Ya habíamos hablado que la función es el filtrado. Listo. ¿Sabes cuál es la ecuación de un filtro? En este caso un filtro LC. No, ni ideas. Listo. Bueno, entonces, el filtro, como es un filtro de tipo LC, entonces tiene una frecuencia, que la voy a llamar aquí, que es una frecuencia de corte, y está descrita de la siguiente manera, 1 sobre 2pi raíz de LC. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos interesa? Aquí pues no nos interesa por el momento, nos interesa es encontrar el valor de L. ¿Listo? Entonces, aquí despejando, yo ya pues he hecho esto, entonces yo puedo decir que L es igual a 1 sobre 2pi. ¿Listo? Tenemos la FC. Ojo,
FC es muy diferente a F, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. F solita va a ser nuestra frecuencia fundamental, es de 60 Hz. En cambio, esta vamos a ver qué es. ¿No es la de conmutación? No, eso es esta es la frecuencia de corte. Ya Ok. vamos a verlo acá. Listo, entonces esto al cuadrado sobre C. ¿Listo? Mira, esto prácticamente allí está. Ahí yo ya pues hice el resumen y todo eso. ¿Listo? Prácticamente lo que hay que memorizarse es esta aquí. Ahora sí, vamos a mirar lo que te dices tú. Vamos aquí el filtro. Recordemos que la idea es hacer un filtro pasabajos. Eso ya tienes que ver más o menos. ¿Cuál es? Entonces, esta es la respuesta y tiene que empezar a hacer tiene una pequeña caída ya, ¿listo? Esto pues simplemente pues esto va a ser la frecuencia y esto va a ser ¿quién? Pues la amplitud, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí por aquí yo tengo que tener la frecuencia fundamental. En este caso es F, ya hemos visto que es 60 hercios. La idea, voy acá, nosotros aquí no habíamos hablado, pero existe una frecuencia que se llama la frecuencia de conmutación. ¿Listo? ¿Cómo saber escoger nuestra frecuencia de conmutación? ¿En base a qué aspectos? Entonces, aquí yo tengo que aquí son 60 hercios. ¿Listo? Para que un filtro funcione bien y logre pues, desempeñar o logre realizar un buen filtrado, entonces se dice, ¿listo? Que esto debe estar una década. Es decir, que una década, entonces esto por aquí va a dejar pasar una década, es decir, 600 Hz. ¿Listo? Esto va a estar en Hz, para que no, tengamos que escribir. ¿Listo? Entonces esto es 600 Hz. ¿Listo? 600 Hz aquí. Ahora, por acá, lo voy a poner esto en rojo, esta es mi frecuencia fundamental, y, y aquí llamemos frecuencia, aquí lo voy a llamar Ft. Esta es mi frecuencia, en este caso de conmutación del sistema, debe ser mayor a qué. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, una frecuencia, pues la idea es que esto también, o sea, mira, este también esté una década, de este 600 esté una década después y este también esté una década después, para asegurar una área de filtrado. Es decir, acá, si yo escojo, por ejemplo, que este sea, vamos a ver, yo escojo arbitrariamente, ¿no? Yo puedo escoger eso de qué, pues de los materiales que yo voy a escoger, como los transistores, todo lo que tenga que ver con la etapa de potencia. Por ejemplo, si esto lo voy a realizar con amplificadores, pues va a ser muy complejo tener una alta frecuencia. Entonces, esto por lo general se realiza con microcontroladores, FPGAs, bueno, y otros más. Entonces, voy a escoger una frecuencia al azar, que va a ser 12 kHz. ¿Listo? Entonces, una década antes de 12 kHz, pues viene siendo 1,2 kHz. Entonces, mira que aquí yo aseguro, esto aquí en rojo, yo aseguro una banda. Entonces, yo aseguro esta banda. ¿Donde qué? Donde puedo asegurar que estoy realizando adecuadamente un filtrado correcto.
¿Por qué? Porque mira, logro fijar que 60 hercios aquí, ¿sí? O sea, se me guarde todo esto, pero puedo asegurar que después de 1200 voy a eliminar también todas las frecuencias que tengan que ver con la conmutación. Es decir, yo tengo aquí un rango de esta manera. Entonces, si lo vemos acá, entonces yo tengo todo esto hasta 600 y de 12K acá, que es lo que yo voy a eliminar, lo voy a colocar en rojo. La idea de yo quiero eliminar todo esto. Mi frecuencia de conmutación es 12 kilohercios. Esto 12 kilohercios. Entonces voy a eliminar todo lo rojo, voy a dejar pasar todo lo verde. Y yo puedo escoger pues una década antes, recordemos aquí, pues una década antes, entonces es 1,2K. Entonces yo puedo escoger por aquí, yo puedo escoger mi frecuencia de corte para el filtro. Entonces aquí yo puedo escoger, por ejemplo, un K. Aquí está entre este rango válido. Entonces yo voy a hacer el cálculo con un K. Miren, este es frecuencia de corte. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, ¿cuánto nos da? Obviamente que ¿cuál es el beneficio, no? Que entre más grande la frecuencia, pues los valores de inductancia nos van a dar más pequeños. Por eso escogí 1 kHz. Listo, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, esta parte así, voy a colocar esto al cuadrado, esto nos va a quedar 1 sobre, pues bueno, voy a colocar de una vez 2000 pi. Ya multipliqué, ahí la frecuencia, porque es 2pi, ¿sí? Por 1000, que en este caso es la frecuencia de corte. El valor del capacitor es de 18.4 por 10 a la menos 6. Entonces tenemos un capacitor, o bueno, aquí una inductancia de 1376 microhenrios. 1376. Entonces aquí nos va a dar, entonces ya tenemos aquí, ya tenemos la inductancia que nos dio, ¿cuánto? Bueno, hablemos en milihenrios. 1.37 milihenrios. Listo. 1.37 milihenrios. Pues aquí tenemos el capacitor que nos dio de 18.4 microfaradios y nuestra resistencia de carga. Ya hicimos el análisis del filtro, ya. Entonces vamos a hacer una cosa que es el análisis de las pérdidas. El profesor siempre les va a pedir, o la mayoría de los profesores siempre pide eso. Entonces tenemos el inductor, tenemos acá, perdón. Bueno, de hecho, para hacer eso, yo siempre lo veo desde el punto de vista de las impedancias. Listo. Entonces, veamos acá. Yo tengo una corriente que viene desde acá y esa corriente, sí, tiene un divisor de tensión. Listo. Acá. Entonces, ya sé cuál viene a ser esta corriente. Entonces, voy a llamarla I1. Listo. Entonces, recordemos que este es el inductor. ¿Listo? Entonces, el inductor, pues ya sabemos que tiene una impedancia, que esto es 2pi f L.
2pi FL. Entonces, ¿cuál va a ser el valor? 2pi FL. Entonces, ans por 2pi. Ahora sí, F, pero es la frecuencia central. ¿Listo? Entonces 0.518. 0.518. Entonces 0.518 ohms. Ya sabemos que el capacitor tiene una impedancia de 144 ohms. ¿Listo? Y que la R pues simplemente es de 14.4 ohms. Listo. Entonces, aquí es fácil. ¿Listo? Entonces vamos a mirar las pérdidas. Pérdidas. Entonces, voy a colocar que este va a ser una I2 y esto va a ser una I3. I2 ya sabemos cuál es el valor. Entonces, I2. ¿Cuál era el valor? Bueno, entonces veamos cuál es el valor. 8.3 amperios. Entonces, 8,3 amperios. Entonces, I2. I3. ¿Cómo encuentro I3? Pues fácil, pues yo ya sea que aquí, pues 120 voltios. Listo, entonces 120, pues lo divido entre 144, que es la impedancia del capacitor. 0.83. Entonces 0.83. ¿Cuál va a ser pues la corriente I1? Pues esta corriente I1 pues viene siendo la sumatoria. Entonces I1, esto es igual a ¿qué cosa? Entonces I1 pues 8.3, bueno, esto más 8.3. Esto va a dar 9.13 amperios. Entonces 9,13 amperios. Listo, esto para que lo tengamos acá. Recordemos que lo que les mencionaba hace un momento. Aquí, pues la potencia aprovechable, pues ¿cuál va a ser? Pues la que yo le entrego, la que el sistema cede a la carga. Entonces, ¿cuál va a ser esa potencia? Pues ya sabemos que la potencia va a ser igual ¿a quién? Pues a 8.3 por 14, 14.4, ¿listo? Aquí, o I cuadrado por R, ¿listo? Entonces, miren, 8.3 al cuadrado por 14,4, ¿listo? Y ahí nos va a dar los 1000 vatios, ¿listo? Era 14 con, a ver, sí, 8.3, 14.4 y ahí nos da, ¿listo? 8.3 acá. Entonces yo sé que esto nos va a dar 1000 vatios, la potencia aprovechable. ¿Cuál es la potencia que ve ese capacitor? Pues simplemente 0,83, ¿sí? 0.83 al cuadrado por 144.4. Entonces 99.4. ¿Listo? 99. Entonces esto es 99 vatios. Listo. Miren que este valor de potencia pues se está perdiendo. Entonces, ¿cuál es la potencia que debe tener el sistema? ¿Listo? Entonces, ¿o cuál es la eficiencia? Pues la eficiencia simplemente va a ser pues lo que se aprovecha, que son los 1000 vatios, ¿sí? Sobre pues los 1000 vatios más lo que pierdo, que son 99 vatios. ¿Listo? Entonces, de aquí nos va a dar la eficiencia del sistema. Entonces, listo. Entonces, ¿cuánto va a ser? Pues 1000 vatios sobre 1000 más 99. Entonces, esto nos va a dar una eficiencia del 90. Y bueno, esto por 100, para que de una vez lo veamos. Miren, nuestro sistema tiene una eficiencia del 91%.
91%. Yo puedo diseñar un sistema que tenga mayor eficiencia, si lo piden. Listo. Entonces, esto es por si les piden pérdidas el sistema. Entonces, nosotros tenemos una eficiencia del 91%. ¿Listo? Entonces, ahora recordemos, tenemos una fuente BDC, ¿sí? Aquí tenemos los transistores. Miren que ya nos vamos a dirigir, ¿sí? Nos vamos a dirigir hacia los transistores. Entonces aquí yo ya tengo pues inductor, que ya conozco su valor. Entonces ya conozco el capacitor, ¿sí? Y aquí tengo la resistencia. Entonces ya conozco el capacitor, conozco esto. Entonces, ¿qué es lo más importante de hacer esto? Saber la corriente que me demandaba el sistema. Entonces, ¿cuánto es? 9.13 amperios. Yo sé que aquí mi voltaje deseado es 120. Pero entre este punto y este punto, ¿cuál debe ser la amplitud que deben de entregar o las amplitudes que entregan los transistores para garantizar esto? ¿Cómo hacer esto? Pues tenemos que sumarle esta pequeña pérdida que tiene también en tensión el inductor. Ya sacamos, o ya se debió haber sacado esto. Entonces, voltaje del inductor va a ser igual a ¿quién? Pues sencillo, a XL por I, pero en este caso va a ser la corriente total, que la llamamos I1. Entonces esto va a ser 0,518 por 9.13. Entonces veamos cuánto es ese valor. Entonces, perdón, se me olvidó. 0,518 por 9.13. Entonces, 4.73. Entonces, 4.73 voltios. Entonces, el voltaje que deben ver de aquí a acá, pues que va a ser la sumatoria de esta pequeña pérdida más esto. Listo. Entonces, ¿cómo es? Entonces, esto se conoce como PPWM. Va a ser igual a 4.73 más 120. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto da eso? Pues simplemente 124.73 voltios. Allí yo ya tengo el voltaje deseado, por decirlo así. Ahora, ¿cuál es mi incógnita? Pues, ¿cuál va a ser el voltaje BDC? ¿Cómo encuentro este BDC? Pues simplemente el BDC de este sistema, sin contemplar que aquí pues en los transistores hay ciertas pérdidas, y tampoco he hablado de otra cosita que ya voy a introducir, que es el M sub A, que es bien importante para encontrar el BDC. Entonces, la magnitud del BPWM, ¿cuál debe ser? Pues simplemente esto, el BPWM, por raíz de 2, porque recordemos lo que habíamos dicho antes, la sinusoidal tiene un valor pico, un valor máximo. La idea, pues, es que el voltaje BDC, pues, como mínimo, pues, tiene que ser BP. Pues, obviamente, por pérdidas y por algo demás, tiene que ser mayor a BP. Listo, bueno. Entonces, vamos aquí. Entonces, acá, 124, bueno, aquí, más
120, 120, ans raíz de 2. Entonces 176.4. Entonces ese es el valor BPWM, 176.4 volts. ¿Listo? Ahora, ya el profesor debe darles a conocer pues cuál es el índice eh, o debe darle pues la explicación del M sub A. Y, bueno, entonces aquí recordemos, listo, aquí más o menos acá, pues para no hacer mucho acá. ¿Cuál es la idea? Aquí, perdón, página siguiente. Recordemos que el M sub A, ¿qué es? Entonces aquí hay un perdón, una señal sinusoidal, listo, la señal sinusoidal, la cual se compara con una señal triangular, listo, lo dibujé horrible, y en la comparación de estas dos genera pues un PWM, esta ya es la modulación. Entonces el M sub A es la amplitud que tiene esa señal sinusoidal. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Pues esto nos va a permitir controlar la tensión de salida. Normalmente, entonces, el rango del M sub A está pues obviamente de 0 a 1. ¿Listo? Pero, aquí hay que tener en cuenta que pues 1 pues, es lo máximo, ¿no? Pero entonces siempre, por ejemplo, yo digo, el M sub A lo puedo colocar de punto 8 o punto 9 máximo. Entonces, ¿cuál sería el voltaje BDC? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí, BDC, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? A 176.4 dividido M sub A. Y aquí como les dije, 176.4 sobre el M sub A. En este caso yo voy a escoger el punto 8. Claro, aquí la idea, ¿cuál es la aquí? Entonces, aquí tengo el valor BDC, pues si yo le pongo pues más tensión, pues genial, siempre, se le coloca mayor tensión y el controlador, pues ¿qué va a hacer? Pues lograr la amplitud de eso, controlar la amplitud. Entonces aquí, y aquí tengo la resistencia. ¿Cuál es la idea? Que aquí, a esto, pues uno le agregue un control. Control. Aquí que el control que tiene que leer, pues la señal de acá, ¿sí? Y pues lo aplique a los transistores. O sea, cambie el M sub A. Al variar el M sub A, pues simplemente entrega mayor o menor tensión. Esta es la manera de hacer un control de un inversor. Entonces, ¿cuál debe ser el valor del voltaje BDC? Entonces, 176 dividido, entonces, ans dividido 0.8, 220 voltios. Entonces el BDC es de 220 voltios. Y con esto hemos terminado como tal el ejercicio. Listo, aquí ya está todo. ¿Vale? Bueno, no sé, algunas dudas. Cuando colocan, yo miré que colocaban en estrella, en delta. Listo, esos son inversores trifásicos. Listo, en esta sección lo que buscamos es profundizar inversores monofásicos. De igual manera, el inversor trifásico se puede analizar después de hacer unas consideraciones como un inversor monofásico.
¿Listo? Entonces, Ah, ok. la idea es aprender muy bien inversores monofásicos y ya poder centrarnos en trifásicos. Ah, ¿Listo? listo, excelente. Entonces, ya pues, por ejemplo, sería realizar la simulación del sistema. La simulación sí la voy a colocar en el video porque obviamente pues me va a tardar